No, no, Voy no lo leyendo. habías visto, perdón. Ahí quedó otra vez grabando, espero que continúe. Bueno, y decía que una vez Paola me comentó que había encontrado un volumen de la colección Golu, la colección histórica del año 1953, que dirigía María Hortensia Lacó, que es de alguna manera pionera de ciertos objetos editoriales vinculados con la lectura en la escuela, de la que yo me ocupé y de la que Paola también se ocupó, y podríamos seguir ocupándonos porque es vastísima esa colección Golu, y en Golu aparecía una, un volumen, era Ángel Macei, si no me equivoco, Sí, el sí. compilador, perfecto, que decía literatura de adolescentes, ¿no? Y cuando Paola se cruzó con ese volumen, me acuerdo que tuvimos una conversación, porque de algún modo en ese viejo libro de Macei, que no era precisamente un académico progresista, me parece, Macei, sin embargo, ese modo de recortar algo del orden de la representación de la adolescencia dentro de la literatura, digamos, habría un juego de preguntas nuevo, ¿no? E incluso, y eso lo trabajó Paola en profundidad en su tesis, el propio concepto de adolescencia. Y vieron que yo elegí hablar de adolescencia, pese a que tengo que decir juvenil cuando me refiero al producto de mercado, la J de juvenil, pero el campo de adolescencia define un periodo, digamos, etario de la vida que todavía es ser menor de edad, ¿sí? Sub-18, y que se asocia a la vez con la escolarización secundaria, pero también con otras experiencias por fuera de la escolarización. Los discursos del campo de la psicología, del campo de la pedagogía, etcétera, en relación con esa palabra adolescencia, creo que tiene un potencial tremendo, nos interpela a los que venimos de la escuela secundaria fuertemente, que decimos que trabajamos con adolescentes y no tanto decimos que trabajamos con jóvenes, ¿sí? Y en ese sentido, en la tesis de Paola hay un capítulo inicial maravilloso donde se va viendo todo un entretejido de significados políticos, culturales, psicológicos, pedagógicos y literarios en torno a la noción de adolescencia. Lo digo así con tanto énfasis porque, es decir, yo el concepto de adolescencia para poner el título de este seminario, siguiendo este aprendizaje, estos años de aprendizaje, que así se llama el libro de Paola. Así que bueno, le agradezco mucho a Paola este recorrido, estos aprendizajes que ahora va a compartir con todos ustedes. Y bueno, vamos a ver a los adolescentes en la literatura. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por la invitación, que Gustavo siempre me invita, me participa de cosas lindas y esta es una de ellas. Y bueno, quiero contarles un poco cómo pensé, digamos, también porque estoy al tanto de, digamos, del recorrido que han venido haciendo, ¿no? En relación con otros compañeros que han estado invitados, también grandes amigos, en relación con discusiones que hemos tenido sobre la propuesta que Gustavo quería proponerles, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles un poco cómo armé la clase de hoy y qué es lo que vamos a compartir. La idea era pensar básicamente en relación con dos propósitos. Uno de ellos, así muy específico, digamos más de orden informacional, si quieren, que tiene que ver con que, como dijo Gustavo recién, yo voy a hacer una breve, muy breve, historia del concepto de adolescencia, de la edad adolescente, y de ahí voy a ir a un segundo momento digamos, de hacer también una breve historia, un raconto de las distintas formas en que se fue constituyendo o conformando el personaje adolescente, las distintas variaciones al personaje adolescente, y un tercer momento, digamos, le voy a poner un poquito a prueba en relación con la literatura argentina, algunos ejemplos de literatura argentina. Ese es un propósito, digamos, un plano de la discusión. Pero hay otro que tiene que ver
con lo que me parece que, digamos, que también ha sido el principal problema de este seminario, que es de literatura juvenil, que, digamos, desde esta perspectiva, sí, yo preferiría la designación de literatura para adolescentes que de literatura juvenil, sin duda, porque aparte no predica sobre la condición del objeto, sino de los destinatarios, y también porque hay un tema que a mí me interesa mucho en relación con en el campo, digamos, de la didáctica, que tiene que ver con la idea del contrato de lectura adolescente, o sea, de los lectores adolescentes eh, que leen ficciones, que como decía Gustavo, como decía Massey en su momento, ficciones en donde aparece un personaje adolescente y que en un sentido, digamos, muy superficial, si se quiere, la discusión, se propone el hecho, digamos, de la identificación como el único contrato posible de lectura. Es decir, que los adolescentes se leen a sí mismos y encontrarían el placer en verse retratados en espejo en las páginas. Entonces, eso se ha llamado, y seguramente ya lo han discutido con Gustavo, digamos, a partir ya, digamos, de ese artículo tan interesante del malentendido adolescente, el malentendido adolescente también está cimentado por la hipótesis de que estas ficciones con personajes adolescentes son miméticas, o sea, son, digamos, realistas. Que en principio, no en todos los casos, lo son desde un punto de vista estético, pero lo que hay que pensar es de qué hablamos cuando hablamos de realismo. Es decir, si pensamos en los términos más coloquiales de pensar realismo, de que reflejaría la realidad, pues no. Lo que en todo caso, lo que yo quisiera, y eso al final de este recorrido, bueno, lo podemos conversar si les interesa y si tienen el tiempo y las ganas de hacerlo, que en realidad siempre el realismo, eso es un principio estético que ya se ha sostenido a partir del siglo XX, es copia de copia. Es copia de otra cosa que no es la realidad, ninguna naturaleza. Entonces, cuando el personaje adolescente aparece como un personaje de orden mimético, no queremos decir que nos representa a los chicos, o ahí están los chicos. No, ahí lo que hay es un personaje que va a estar configurado, entre otras variables, por las convenciones de un género. Vamos a ver que hay ciertos géneros que son los más frecuentes en la representación de la literatura con personaje adolescente, por una política, si se quiere, editorial, digamos, de una mediación editorial, como se dice, y también por cierta estrategia, si se quiere, donde, digamos, si hay un borde en donde la literatura, digamos, se podría definir un borde del orden de la calidad, o sea, de la condición literaria o de la condición comercial, pasaría en qué medida busca satisfacer el sentido común en mayor o en menor medida. Y el sentido común sobre este tema que nos reúne hoy es pensar que hay una adolescencia y que esa adolescencia es una condición de una cierta naturaleza y no una representación histórica, cultural, y hoy vamos a ocuparnos en particular de una parte de esa condición cultural, de esas convenciones, que son las formas literarias que construyen a ese personaje. Entonces, cuando los chicos se enganchan, metáfora que realmente me parece horrorosa, pero que está muy difundida, no se enganchan con ningún personaje que se les parece, sino que se engancharían con una imagen que ellos mismos están construyendo a partir de un proceso mucho más complejo que la identificación, que sería en todo caso la construcción de un personaje de sí, ya no un personaje literario, sino un personaje de sí. Bien, esa sería entonces, digamos, del principio al final, la idea, digamos, que vamos a ver en qué medida puedo yo hoy transmitirla y discutirla con ustedes. Tenemos dos recursos para la clase de hoy, digitales, digámoslo así. Uno es una presentación que ahora les voy a compartir para que podamos guiarnos tanto ustedes como yo en la exposición, y también algo que entiendo, eso me corregirá Gustavo, pero digamos, si no después lo conversamos, lo podemos hacer una pasadita por ahí,
armé para compartirles a ustedes como una especie de regalo, si se quiere, algo que me divirtió mucho, que es un mapa de personajes adolescentes. O sea, ustedes tienen una presentación hecha sobre Padlet, que a lo mejor algunos de ustedes la están trabajando en sus clases virtuales, que en donde tienen un mapa, un planiferio, y en ese mapa ustedes van a encontrar lo que hasta esta hora de la tarde van siendo 70 obras de la literatura de distintas naciones y distintas lenguas que son novelas o cuentos o narrativas, incluso una novela gráfica, que pueden, que haciendo clic en cada uno de esos puntos que están señalados en el mapa, van a encontrar una novela que tiene un personaje o un tratamiento de la edad adolescente como parte de su trama. Bien, ese es un material al que ustedes pueden apelar para trabajar este tema, y también si, por supuesto que estamos abiertos a que si se les ocurren ideas que a mí no se me ocurrieron, no dejen de avisar que nos ponemos en el mapa a esas obras que quedaron afuera. Y ahora voy entonces a compartirles una presentación. Veamos por aquí. Ahí está, teóricamente. Creen que no sería este el tema. Vamos aquí al principio. Muy bien. Bien. En principio están viendo la presentación. No hay ningún inconveniente al respecto. Alguien que me avise nada más. ¿Todo bien? ¿Sí? Porque no los veo yo. A ver, vamos a ver aquí. Sí, todo bien. Perfecto. Sí, Pau, buenísimo, todo se ve. Buenísimo. Se ve. Perfecto. Bueno, decíamos que iba a comenzar por una breve historia de la adolescencia. Imagínense que muy breve. Primero pensar que la edad, como dice Philippe Ariès, se define menos por una fase biológica, por corresponder a un momento de la vida, a una edad biológicamente determinada, que a las funciones sociales, dice Philippe Ariès, que se le confieren a la adolescencia o a cualquier edad de la vida, a la infancia, a la madurez, a la vejez, en una sociedad determinada. Porque justamente la adolescencia es la representación social, digamos, es una edad que, como dijo Gustavo al principio, está muy asociada al orden psicológico, a los discursos psicológicos, sociales, antes que a los biológicos. En realidad tiene una relación de mucha proximidad con una edad biológica, o sea que sí tiene una definición biológica, que es la definición de pubertad, ¿sí? Si bien la pubertad está, digamos, de alguna manera biológicamente a la entrada de la adolescencia, se definiría en los primeros años, la transición que va del niño al adolescente, la adolescencia siempre tiene una definición relacional, como decíamos, porque está enmarcada, o sea, no se define nunca positivamente. El adolescente siempre es aquel que no es niño o que no es adulto. La pregunta que se viene haciendo desde el siglo XIX hasta la fecha es cuándo alguien no es niño o cuándo alguien es adulto. Yo conocí a una persona que, digamos, una analista que siempre acostumbraba a decir, un poco en chiste y un poco en serio, que ella conocía pocos adultos y conocía mucha gente grande. Es decir, no es lo mismo estar creciendo, que eso quiere decir adolescente, porque las palabras adolescentes y la palabra adulto provienen las dos de un mismo verbo latino que es adolescere, ¿sí? Que es el verbo que indica crecer. El adolescente es aquel, justamente indica un proceso que es aquel que está creciendo, mientras que el adulto es aquel que ya creció, ¿sí? Entonces, el adolescente no tendría otra condición que no sea aspirar a llegar a esa forma final, que es la forma del adulto. Pero como ustedes bien saben, a esa línea, digamos, biológica que tiene que ver con el desarrollo biológico, el crecimiento, las cuentas de los días de una vida, se les imprime una dimensión, digamos, moral. Cuando se habla de que alguien es un adulto, en general se le dice que ha asumido sus responsabilidades, que es una persona confiable, que ha aprendido a vivir.
Por supuesto que cualquiera que como yo está en en la supuesta mitad de su vida, después de los 50 años, no sé si será la mitad realmente o 2/3 ya, lo que uno no puede dejar de sonreír, sino pensando de que uno aprendió a vivir, ¿no? En qué medida eso se puede conseguir. Pero efectivamente la idea de un adulto es aquel que ha aprendido, mientras que el adolescente está aprendiendo porque está creciendo. Ahora, el hecho de esta transición se ha pensado, incluso cualquiera de nosotros que trabajamos en la escuela secundaria o hemos trabajado en la escuela secundaria, sabemos que incluso por el discurso de los medios, la forma más, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, en el discurso del sentido común, hay una falsa etimología entre la relación entre adolescencia y adolecer, ¿no? Se dice habitualmente que adolescente adolece. Habrá quienes, digamos, podríamos hacer una lista de adolescentes que adolecen de lo que sea, pero no, efectivamente no hay ninguna relación real entre un término y el otro. Esa representación del adolecer, la idea del sufrimiento, es una construcción histórica asociada al adolescente, que está bien difundida y bueno, vamos a ver que hay buenas razones para ello y otras que no. La que no es que no está en la etimología de la palabra, entonces tampoco estaría en su naturaleza. La idea incluso, ustedes tal vez hayan alguna vez leído o conocido los estudios que realizó en su momento Margaret Mead, la antropóloga, que escribió en 1926 un libro que en inglés se llama Coming of Age in Samoa, ¿no? Y que en castellano se tradujo como Adolescencia en Samoa. Coming of Age en inglés es como diciendo alcanzando la edad, alcanzando la adultez en Samoa, donde Margaret Mead, ¿qué dijo? Bueno, en Samoa no hay adolescencia, en el sentido en que nosotros llamamos a esta idea, a ninguno en Samoa se le hubiera ocurrido pensar que los adolescentes adolecen. ¿En qué medida? En qué medida en que no, la adolescencia está comprendida o estaba comprendida, al menos en la sociedad en el momento en que Margaret Mead toma contacto con ello, con ciertos ritos de paso, ciertos pasos que implican que uno cuando crece sabe hacia dónde va, sin ansiedad, es decir, sabiendo a dónde está yendo. El problema es que ninguno de los que nosotros que hemos crecido o que crecen ahora en la sociedad en que vivimos, en la sociedad capitalista, siempre se depositan sobre aquel que está creciendo nuevas expectativas que hacen que, bueno, que se desarrollen discursos incluso sumamente perversos, ¿no? Actualmente sobre la idea de no perder el tiempo, mucho del concepto de la educación para el trabajo y de que, digamos, o sea, de volverte productivo, ¿no? Deja de perder el tiempo y volverte productivo. Esa idea, esa ansiedad, esas expectativas puestas sobre el porvenir adulto del adolescente no estaba en otras sociedades que están más, digamos, donde el futuro está más previsto, ¿no? Bueno, ni qué decir hoy en día con ese elogio de la incertidumbre, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice Rousseau? ¿Qué decía Rousseau en el siglo XVIII, ¿no? En el Emilio de Rousseau. Emilio de la Educación, 1762, Rousseau decía que la adolescencia es un segundo nacimiento. Esa idea de un segundo nacimiento es una idea que persiste hasta nuestros días en otros términos. Es una idea que sí bien representa la idea del pasaje adolescente, ¿no? Dice Rousseau que se nace dos veces, la primera a la existencia, ¿no? El momento de la natalidad, el momento biológico de la natalidad, y una segunda vez a la vida y por el sexo. Fíjense, a la existencia, a la vida, vivir, iniciarse en la vida, nacer a la vida, se nace en la adolescencia, ¿no? Eso lo decía Rousseau. Esa expresión, por supuesto, que está muy connotada para lo que Rousseau representaba en el siglo XVIII. Hoy tendríamos otros sentidos asociados a esos. Pero efectivamente, justamente si nosotros hablamos hoy de novelas de iniciación, de narrativas de iniciación, lo que está en mente, el presupuesto de la idea de iniciación es ese segundo nacimiento, justamente.
Entonces decía, ¿qué significaba para Rousseau este nacimiento a la vida, ¿no? Y por el sexo? El encuentro con el otro. ¿Sí? El encuentro con el otro, esa idea de que la sociedad corruptora, digamos, y que el niño debía permanecer alejado de la corrupción de la sociedad, y en eso consistía sus años de aprendizaje, justamente, eh, implicaba, digamos, que para Rousseau, que justamente en relación con la edad adolescente, digamos, lo que se identifica en el Emilio como la edad adolescente, era la idea de darle tiempo a la razón y a la conciencia para que se armonizara, dice, hasta la maduración de las pasiones sexuales, ¿sí? Ahí nace una expresión digamos, que caracterizó luego, un poco después, hacia el siglo XIX, el concepto, digamos, romántico de Sturm und Drang. Es la idea de justamente digamos, de la pasión, ¿no? Del romanticismo como la expresión de aquello que trasciende la razón y de la pura expresividad, ¿no? Esa idea, digamos, del romántica nace con Rousseau, en la tensión entre las pasiones y la razón, ¿no? Entonces, encontraban en la edad adolescente su mejor expresión, su mejor expresión. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que necesariamente y por naturaleza esa contradicción o esa discusión entre la pasión y la razón sea una manifestación biológica de la adolescencia. No, no, digamos, si bien puede tener explicaciones que luego las taxonomías que alguna vez estudiamos en nuestra formación como profesores de Hessel, por ejemplo, que indicaban todos los rasgos, digamos, digamos, de las pasiones exaltadas por el desborde hormonal, independientemente, digamos, si bien puede ser una evidencia, que eso se conceptualice como una oposición, una tensión con el modo digamos, del conocimiento racional, y que eso implique que entonces hay que retardar todo el tiempo que sea posible, ese Rousseau, el ingreso del adolescente en sociedad, ya es otra cosa. Ya estamos significando lo que es, digamos, un síntoma biológico en una construcción cultural o una construcción ideológica, en que obviamente bueno, y esa idea persiste hasta nuestros días. Entonces, son los años en los que se va a crear una institución que pueda justamente producir el espacio-tiempo necesario para que se dé ese estar separado de la sociedad, y que se pueda, digamos, para decirlo en términos rusonianos, armonizar la pasión y la razón. No es la única institución, ya en la época de Rousseau se habían desarrollado distintas formas de control sobre la infancia y la adolescencia: escuelas de cadetes, colegios de marina, escuelas militares para los varones y las congregaciones dedicadas a la educación de las mujeres, de las jóvenes, ¿no? Pero claro, aparecerá su mayor desarrollo a partir del siglo XVIII y su esplendor, si se quiere, en una institución que nos acompaña hasta hoy en día, y que hoy hay un discurso quizás sorprendente, ¿no? De nostalgia sobre la escuela, ¿no? De nostalgia y de reivindicación de la escuela, después que así en las últimas 2 décadas dijeron que las escuelas no servían para nada. Bueno, ahora todo el mundo extraña la escuela. Me sumo. La idea es de que se crea, digamos, la escuela secundaria en el siglo XIX como la institución privilegiada para proveer a los adolescentes del tiempo-espacio para crecer. Para crecer, ¿y qué implica crecer en este contexto y en ese momento? Implica básicamente estar alejados de las formas de la producción y del consumo que ya iban definiendo a la sociedad capitalista en el siglo XIX, y que están, digamos,
relacionados con un concepto que es fundamental para pensar la idea de adolescencia, que es la idea de moratoria social, ¿sí? No hay adolescencia sin moratoria social. Eso es muy importante, digamos, como concebirlo, porque implica, más allá, digamos, de una expresión bancaria, digamos, ¿no? La moratoria, como cuando uno no pagó impuestos y se acoge a una moratoria, más allá de la definición evidentemente financiera de este concepto, implica una temporalidad que al que hay que estar atentos en relación con la adolescencia, porque si bien hoy, así como, perdón, como hoy se habla del derecho a ser niño, si hay algo que tienen los adolescentes es el derecho a la moratoria social, ¿no? La obligatoriedad de la educación secundaria justamente es una de las formas que garantiza ese derecho a la moratoria social, ese derecho a tener tiempo para crecer, tiempo para formarse, para crecer, ya no en términos bancarios, sino en tiempos de las posibilidades de vida. Entonces, pero claro, ¿por qué para nosotros es importante? Porque así vemos que tampoco es ninguna naturaleza, estado de la naturaleza, las escuelas y por lo tanto en la literatura para adolescentes y la literatura con personajes adolescentes vamos a encontrar montones de novelas y de cuentos que ocurren en instituciones educativas, ¿sí? De distinta índole, en escuelas, en un salón de clases, o ocurren en lo que se llamaban las boarding schools, en las escuelas de internados europeas, o ocurren en los hogares, los internados, todos ámbitos educativos donde los adolescentes están pasando su tiempo de moratoria social. Eso ahí lo que implica también, lo que ahí vemos nacer otra temporalidad fundamental de la adolescencia, que es el tiempo de la amistad. Tampoco ninguna naturaleza, sino que justamente a ver, cuando la sociedad tomó la decisión de otorgarle al adolescente esa moratoria social, porque aparte era, insisto, un requisito de la producción, se necesitaba tiempo, digamos, la complejidad de los procesos productivos va exigiendo cada vez más mayor tiempo de formación, mayor tiempo de formación formal de las personas. Y entonces, en ese sentido, se congregaron, se reunieron los adolescentes en escuelas, en internados, en hospicios, etcétera, etcétera, y de esa manera se hicieron amigos. Es decir, esa sociabilidad de pares que también hoy se extraña y también define hoy los vínculos del adolescente perdidos por este momento de pandemia, esa sociabilidad de pares, ese tiempo de la amistad, y ese tiempo preparatorio, digamos, en tiempo, espacio y preparatorio de la vida en sociedad, ¿no? La escuela aparece como un ensayo general de lo que será la vida en sociedad, ¿no? Entonces, por eso aparece muchas veces el espacio escolar como espacio alegórico de los vínculos sociales que están por fuera de ella, ¿no? No es hasta 1904, como tenemos ahí en la presentación, que un psicólogo norteamericano, Stanley Hall, escribe el primer tratado científico sobre la adolescencia, que tiene este nombre, yo se los dejé ahí en inglés, pero bueno, es muy transparente respecto del español, ¿no es cierto? Adolescencia, su psicología, sus relaciones con la fisiología, la antropología, la sociología, el sexo, el crimen, la religión y la educación. Ustedes verán que todos los términos que aparecen en ese largo título son de distinta índole, ¿no? Pero no es casual que aparezcan juntos, no es casual, porque vemos justamente algo que, una categoría, un concepto que primero requiere, demanda una definición interdisciplinaria, pero por el otro lado aparece como una agenda de discusión. Sexo, crimen, religión y educación. ¿Por qué una agenda de discusión? Porque todo el discurso, digamos, el amplio discurso, el variado discurso sobre la adolescencia, en algún punto va a tocar alguno de estos aspectos. Sexo, crimen, religión, educación, van a aparecer atravesados en la definición de lo que es adolescente. Si el Sturm und Drang era lo que definía, digamos, el espíritu romántico,
él va a decir que la adolescencia estaba definida por storm and stress, tormenta y, digamos, énfasis, y bueno, lo que hoy el sentido de estrés es otro, ¿no? La idea del acento, de la, digamos, del énfasis, de aquello que es desmesurado. Fíjense que utiliza la misma fórmula romántica para llevarla a una definición de un campo científico, ¿no? Bien, mediados del siglo XX, 1950, Erik Erikson, que es un psicólogo norteamericano, crea el concepto de moratoria psicosocial, o sea, ese concepto, ese tiempo y espacio que decíamos que era el tiempo que se había destinado para embretar y para educar y para orientar la turbulencia del estrés y del storm adolescente, alcanza una definición categorial dentro de una psicología, la de Erik Erikson, y que va a estar muy, digamos, en 1950, digamos, vamos a decir así, que la geografía del pensamiento sobre la adolescencia va a ser fundamentalmente norteamericana en 1950, no es el único discurso que aparece, y aquí algo bueno, que creo que ustedes estuvieron mencionando y que vamos a volver sobre esto, reparen en este detalle que es muy interesante. En 1950, Erik Erikson escribe este primer libro que se llama Childhood and Society, que en realidad, digamos, justamente, fíjense, es la idea de infancia en la que aparece, pero luego retoma este concepto de moratoria psicosocial en 1968 en otro libro que se llama Youth, Identity and Crisis, es decir, juventud, identidad y crisis. Si el primer momento se trató de reconocer el espacio-tiempo que esta subjetividad emergente en los 50 había que conferirle a partir del concepto de moratoria psicosocial, en el arco que va hasta el 68 el problema va a ser la identidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se ubican en el año 50, piensen, por ejemplo, que en 1951 es la publicación de Catcher the Rye, la novela que en español se tradujo en la Argentina en 1961 como El guardián en el centeno, ¿no? O el cazador oculto en Argentina, y El guardián en el centeno un poco después en España con la traducción de Carmen Criado. Fíjense en este detalle que no es menor. Es decir, en qué medida la literatura crea un personaje, el de Holden Caulfield, que va a expresar en buena medida lo que está pasando en las calles, en lo que está pasando, digamos, en la vida en los Estados Unidos, y por qué, digamos, en una nación justamente que se va a aparecer en el concierto mundial como una nación joven, ¿sí? Como una nación joven. Casi todo lo que se prepara en 1950 o en la década de 50 en los Estados Unidos, esta emergencia de la subjetividad adolescente, llega a la Argentina para nuestros años 60. En nuestros años 60 recupera, traduce, importa los discursos y las literaturas que van a construir los personajes y la subjetividad adolescente en los 50 en los Estados Unidos. Ese es un momento clave, ¿sí? No hay adolescentes antes del siglo XIX, como creo que pude mostrarles en este breve recorrido, es decir, no hay adolescencia hasta el siglo XIX, pensando como una edad de la vida y con sus instituciones y con los discursos que la permiten reconocer, y el quiebre del 50 es donde comienza ese discurso que se proyecta hasta nuestros días de una adolescencia que se extiende y que va pasando de una edad de la vida o de un periodo de la vida a un Estado, a la constitución de un Estado. Las alarmas contemporáneas y los discursos de las revistas de los domingos, ¿no?, de que traen con los diarios, sobre los que viven en una adolescencia permanente, o sea, la idea de adolescencia como un mote discriminador y la idea de que aquel que no crece, aquel que no asume responsabilidades y se vuelve adulto, eso empieza a ser un problema hacia fines de los años 60, de la década de 60, o dentro del periodo que se conoce como los años 60, ¿no? Y lo preparan los años 50, justamente porque en los años 60 se da un momento, digamos, demográfico único, que es que
la mayor parte de la población mundial tenía menos de 25 años, ¿sí? O sea, el mundo era adolescente en el sentido biológico del término, en el sentido de la cantidad de años, ¿sí? La mayor parte de la población tenía menos de 25 años y por eso Hoffman dice que aparece el adolescente como un agente social, ¿sí? Y como menciono aquí en la presentación, Philippe Ariès dice que digamos, la edad, digamos, del siglo, digamos, la adolescencia aparece como la edad que define al siglo XX. Estaba buscándoles la cita, pero no la encuentro, como corresponde en estos casos. A ver, esperen que 2 minutos y los puedo encontrar. Esa cita de Hoffman. Bien, ya la voy a encontrar. Pero bueno, la idea es esta, que justamente, bueno, sencillamente saqué, Hoffman dice que, Ariès dice que el siglo XX es el signo de la adolescencia, ¿no? Justamente por esta misma idea que podemos pensar como agente social, como emergencia y como, digamos, metáfora del cambio que representa esa sociedad que por primera vez es una sociedad absolutamente joven. Voy a interrumpir un momento la presentación para, con esto, digamos, acá a este punto llegaríamos a pensar un recorrido, digamos, de esa historia de la adolescencia. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo antes que pasemos al personaje adolescente como alguien que... o sigo, continúo? Yo quería tomar contacto, pero me los pierdo con la presentación. ¿Todo bien? ¿Nos vamos entendiendo entonces? Perfecto. Bueno, entonces, retomo la presentación para pensar entonces, gracias Carolina, la idea vamos a pasar entonces a pensar el personaje adolescente. Bueno, hay una coincidencia temporal muy significativa, muy interesante para nosotros, que es que el siglo XIX es el momento en que la literatura se constituye como un lenguaje diferenciado y como una institución, ¿sí? Podemos usar el mismo razonamiento y el mismo modo de argumentación tanto para la literatura como la adolescencia, pensando que, bueno, efectivamente no es que no había gente que tenía 15 años o 14 o 12 y no había algo que nosotros hoy conocemos como literatura oral o como literatura folclórica, pero la literatura como institución, como un discurso diferenciado de los otros discursos y la adolescencia como una edad de la vida, se formulan por primera vez en forma conjunta, digamos, para la misma época en el siglo XIX. Y esto no es casualidad. ¿Qué tienen en común la literatura con la adolescencia? Y por eso, ¿por qué literatura y adolescencia siempre tienen mucho que ver entre sí? Por el hecho de que, como les señalaba acá, como les resumía, son dos casos para celebrar los valores creativos y la inutilidad del tiempo perdido, más allá de los valores de la sociedad capitalista y de consumo. Es decir, la literatura, como eso lo dice Barthes, ¿no? Es un lenguaje inútil, ¿no? Inútil en el buen sentido, no es un desvalor, todo lo contrario. Es allí donde es posible, digamos, donde se vuelve posible, donde se entroniza el valor de la inutilidad frente a los discursos prácticos que representan el discurso del periodismo en ese momento o el discurso de la ciencia. Eso lo explica muy bien en un texto que seguramente en algún momento de su formación ustedes atravesaron. Para mí el que mejor, lo más claro lo plantea es Terry Eagleton, ¿no? En su libro sobre la teoría literaria, en el capítulo sobre el ascenso de las letras inglesas. Ahí explica muy bien cómo la literatura se constituye como institución para el siglo XIX. Y en el mismo sentido, la adolescencia aparece como aquel tiempo que es un tiempo perdido. Es el tiempo, a mí me gusta decir que es el tiempo de la siesta, ¿no? Es el tiempo de la siesta, es el tiempo que está no solo el que interrumpe la jornada, es aquel tiempo en donde del descanso, en la jornada productiva, sino que representa esos momentos en donde, digamos, asociados a la idea de ensoñación, a la idea del placer, a la idea del descubrimiento, a la idea del juego, ¿sí? Bien, entonces,
ese es el punto en donde la adolescencia, o sea, una de las explicaciones, de los argumentos por el que se puede dar de por qué la adolescencia siempre aparece como una edad literaria, ¿sí? Literaria en el sentido de que, a ver, el joven es una construcción de la sociología, ¿sí? El joven está en la universidad, el joven está asociado, digamos, por eso el inglés lo define mucho mejor que nuestras categorías, digamos, del mercado editorial cuando habla de young adult, ¿no? Cuando esas sagas que consumen nuestros adolescentes y que no les están dirigidas, sino a un personaje que es el joven, que es un poquito después, donde entra ya en el sistema productivo, donde tiene ciertas autonomías, donde participa políticamente de otra manera, hay otro agenciamiento diferente que a lo mejor habría que precisar con mayor detalle, pero fundamentalmente la juventud es una categoría de la sociología. La adolescencia es una categoría evidentemente psicológica, es una experiencia y es una categoría también literaria, ¿sí? Yo digo también, esto corre por mi cuenta, que es una categoría ética. Yo sospecho de aquellos adultos que en algún punto de su día no se vuelven un poco adolescentes, no dudan, ¿no? Que tienen tan claro que no se pierden, que no pierden el tiempo, que no se bajan de la productividad, que no dudan, que están desorientados. Yo sospecho éticamente de aquel que ha olvidado la experiencia de aprendizaje que representa la adolescencia. Me agregaría eso. Ese es mi amor por el objeto, digamos, que me ha permitido tanto tiempo dedicarle a este estudio. Entonces decía, esa es una de las razones por las que se reúne, digamos, literatura y adolescencia. Pero por supuesto que, como decíamos recién, el personaje, digamos, adolescentes hubo siempre desde que la gente nació y se desarrolló, y lo más cercano, pero avant la lettre, es decir, antes de pensar la adolescencia, pues dijimos que era del siglo XIX, el personaje en la literatura, digamos, más cercano al personaje adolescente de la novela moderna del siglo XX, de a partir del siglo XIX, es la efebicia, ¿no? Se habla, ustedes van a encontrar textos que hablan de una literatura de la efebicia, ¿sí? De la adolescencia. El efebo era un personaje, yo ahí les señalo una referencia, yo si hay algo no soy experta es la literatura clásica, pero del libro, aquellos que les interesa la literatura clásica, el libro 12 de la antología palatina, lo tienen en el mapa de personajes adolescentes, es un texto, digamos, de poemas epigramáticos, de fuerte carácter erótico, en donde aparece la figura, digamos, del efebo, ¿no? La figura del amor por el efebo. Digamos, si bien aparece más que nada retratado, y por eso le puse estas imágenes en la escultura, por ejemplo, en la literatura estos epigramas son uno de los testimonios más acabados de lo que representaba la efebicia, ¿no? El otro personaje adolescente, digamos, avant la lettre, es el de Telémaco, ¿no? La telemaquia, la búsqueda de Telémaco, o sea, el recorrido que hace Telémaco para reencontrarse con su padre en la Odisea, es en muchos sentidos un relato, una narrativa, digamos, de la naturaleza de lo que nosotros conocemos como las narrativas de personaje adolescente, ¿no? Como mínimo en tres sentidos. Una, la figura del viaje, una figura que es muy, digamos, como decirlo, muy habitual en la representación del camino de la vida, ¿no? El camino de la vida como un viaje. La otra, la búsqueda del padre, ¿no? Del padre se sale, al padre se vuelve, ya digamos, el psicoanálisis más básico nos indica que no podemos crecer si no huimos del padre, digamos, pero bueno, siempre volvemos a él, hay que negociar con la figura del padre, y Telémaco negocia buscándolo en un largo periplo. Lo que tiene en común la figura del efebo, ¿no? Digamos, esa idea de la formación del varón, ¿sí? Que
que también hay algunos que encuentran, digamos, que la figura femenina que se correspondería a este sujeto en estado de aprendizaje, pero un sujeto femenino en estado de aprendizaje, hay quienes piensan que son las chicas iniciadas en las islas de Lesbos por Safo, ¿no? En los secretos de Himeneo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos la figura femenina, si se quiere, de la efebicia, de otro orden absolutamente, ¿no? Pero, digamos, como experiencia de aprendizaje, ¿no? Si decíamos recién que esta idea del tiempo perdido, del tiempo para el disfrute, de las pasiones, esta dimensión ética de la duda, este camino del viaje, la experiencia de aprendizaje es una experiencia, un rasgo que nos permite definir justamente al estado de digamos, a la condición adolescente, ¿no? Estoy pensando, me viene a la mente una novela que ahora es un bestseller, ¿no? Que se llama, la verdad no sé si está traducida al español, pero en inglés se llama The Road, y justamente es un niño, pero es un niño que aprende, digamos, un puber, digamos, que acompaña a su padre en un viaje distópico, ¿no? Es mucha lectura. Bueno, pero la idea de la literatura del camino está muy asociada a la idea de adolescencia, y bueno, la telemaquia es una expresión de eso. El otro gran personaje adolescente, a dar la letra antes de ser adolescente, es el personaje del pícaro. Para nosotros, digamos, para nosotros que estamos pensando sobre el personaje adolescente, es fundamental detenernos en la idea de la picaresca española, ¿no? Con el Lazarillo de Tormes, 1554, hay otros, o Guzmán de Alfarache, ¿no? El otro ejemplo también del siglo XVI. ¿En qué sentidos? Por un lado, en un texto que bueno, porque vi la presentación de las compañeras de Bustamante, del equipo de Patricia Bustamante, les recomendaron la lectura y les compartieron la lectura de un texto muy importante de Mijail Bastín, que se llama La novela de educación y su importancia en la historia del realismo. En ese texto, Bakhtin justamente, cuando plantea, y que ahora nosotros vamos a referirnos a ello, cuando plantea el nacimiento de la novela de educación, que en realidad, bueno, en realidad la traducción es de un término alemán que es novela, el término que utiliza Bakhtin es novela de desarrollo, ¿no? Novela de desarrollo. Que, digamos, se desarrolla o se desenvuelve al mismo momento del llamado Bildungsroman. En esa historia, que traza Bakhtin sobre el nacimiento de la historia del Bildungsroman, de la novela de aprendizaje, de educación, de formación, de desarrollo, sitúa como antecedente fundamental dos novelas previas. Una, la novela de aventura, o de prueba le llama, y la otra, la novela picaresca. ¿Qué es lo que vieron que Bakhtin, o desde una perspectiva teórica, Bakhtin cuando piensa en los géneros, no los piensa, como a veces se ha enseñado muy mal en la escuela secundaria, como tipos de texto, ¿no? Como conjuntos de rasgos que definen a un discurso, sino como una forma que es histórica, o sea, él piensa en términos de las historias de los géneros, ¿no? Entonces, en ese sentido, piensa que los géneros tienen una memoria que se va nutriendo de expresiones, digamos, o sea, que se va reconfigurando, y que cada autor entraría, digamos, en la historia de ese género, apropiándose o retomando lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, la novela de formación, de aprendizaje, desarrollo, cualquiera sea el término que nosotros les demos, que bueno, que hay matices, que ahora vamos a explorar algunos de ellos, se nutre de la novela picaresca y de la novela de aventura. ¿Por qué? Porque son novelas que lo que le proveen a la novela de formación es la idea justamente de prueba, de camino y de prueba. Es una frente, ustedes vieron que, por ejemplo, cuando nosotros vemos el héroe de la épica nace héroe, digamos, no se vuelve héroe, no aprende a ser héroe,
es héroe y su singularidad o su individualidad, su condición de individuo está, digamos, borrada en función de la causa, ¿sí? De la causa, no sé, empecemos por Manio Cid y la causa de matar moros, vaya causa noble. Es decir, o de servir a su rey como buen vasallo. Ahora, la novela de aventura y la novela picaresca lo que aportan es la idea de que justamente ese personaje se va a definir no de una manera acabada desde el principio hasta el final, sino en desarrollo, o sea, se va a transformar en virtud de los obstáculos y en virtud de las pruebas que va desarrollando en el camino, digamos, ¿no? Estoy pensando ahora, me viene a la mente la idea del camino del héroe, ¿no? De Campbell. Bien, pero no es ese camino del héroe justamente, porque ese camino del héroe lo parte siendo héroe, salva y corrobora al final de su recorrido que era el héroe que salió. No, el personaje de la novela de aventuras y el personaje del pícaro se va haciendo en la carrera de vivir, como dice la cita que les extraje de Lazarillo de Tormes, ¿no? Lazarillo dice, después de Dios, el ciego se está refiriendo, siendo ciego me alumbró, valga la paradoja, y me adiestró en la carrera de vivir. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir. Y aprender a vivir para el pícaro va a ser robar, va a ser mentir, va a ser más que la carrera de vivir, va a ser la carrera de sobrevivir, ¿sí? De arreglárselas de alguna manera. Entonces aparece la idea del personaje que se va transformando con los obstáculos, que va aprendiendo en esa carrera de vivir, que se va desarrollando, que en donde por primera vez aparece una narración en primera persona, pero sin expresión de la subjetividad. Es decir, no sabemos nada de la historia interior del personaje. Sabemos que tiene hambre, fundamentalmente Lazarillo tiene hambre todo el tiempo. Sabemos que sufre ante los golpes, ¿sí? Que sufre hasta la estafa, pero son siempre manifestaciones externas de ese personaje. No hay un momento, digamos, en donde el personaje se vuelva sobre sí digamos, a autopercibirse, a discutir su condición en este mundo, ¿no? Bien, siendo ciego le alumbró y logré comer, logré aprender lo que tengo que aprender para sobrevivir a esta vida, sea lo que sea. Entonces, representan una forma de aprendizaje, nuevamente asociada la idea de adolescencia a la de aprendizaje, y este personaje del pícaro es el que va a preparar, digamos, el que va a estar en la memoria del género del personaje adolescente, la configuración del personaje adolescente de una segunda picaresca, que se desarrolla fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y nosotros vamos a ver qué son esos personajes, que es el personaje, digamos, urbano, de lo que hoy llamaríamos, que no es pertinente para los años 60, con otro estado de desarrollo del capitalismo, con otro estado de desarrollo urbano, los chicos de la calle, ¿sí? Serían los chicos de la calle, la representación del chico de la calle, que de la barriada, que vamos a ver, y de los barrios pobres de la ciudad, que vamos a ver representada en muchas de las literaturas latinoamericanas en los años 60, ahora voy a hacer un pasaje por ahí, y que sobreviven en función de lo que pueden. Entonces ahí se desarrolla otra forma de picaresca, ¿no? Pero ya con la dimensión de esa interioridad que va a darse recién a partir del siglo XVIII, ¿no es cierto? Es decir, eso también lo explica el mismo Bakhtin, cuando dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que caracterizará, cuál es una de las cuestiones que caracterizan esta novela de formación? Si en la memoria del género está la novela de aventuras, está la novela picaresca, en la memoria del género también está la novela biográfica, llama Bakhtin, ¿no? La novela biográfica, la novela que cuenta una vida, ¿no? Pero que, y esto es fundamental, no cuenta una vida como una exterioridad, sino que cuenta una historia interior, ¿sí? Lo que define el llamado primer Bildungsroman, ¿sí? Que tiene como expresión, o sea, vieron que todo género tiene de alguna manera una obra emblemática, ¿no? Una obra ejemplar que se toma como
digamos, como el ejemplo de referencia, ¿no? Bien, y para Dilthey, para Hauser, para Auerbach, para Franco Moretti, un comparatista muy interesante, para John Neubauer, otro comparatista también muy interesante. El ejemplo por excelencia de la novela de formación o Bildungsroman será el Wilhelm Meister o los años de aprendizaje del Wilhelm Meister de Goethe, ¿no? Ahora, lo que es importante, y esto en relación con, como ustedes ya algo de eso trabajaron, estuvieron viendo, es que para Bakhtin, justamente esta novela de aprendizaje, novela de formación, será la novela que mejor exprese el término de realismo. ¿Por qué? Porque es aquella que va a preparar el realismo del siglo XIX. ¿Sí? El realismo del siglo XIX. ¿A partir de qué? De justamente que el siglo XVIII es el siglo, no solo el siglo pedagógico, como dice Hauser, sino el siglo burgués, el siglo donde aparece justamente la expresión de un yo con una historia interna. Entonces, lo que dice, lo que plantea, digamos, la teoría del primer Bildungsroman, ¿sí? Es que justamente lo que va a representar es una historia interior del personaje, pero en relación de discrepancia. Por eso yo les hacía aquí, a ver, ¿dónde tengo el punto? Acá le hago acá esta pequeña representación gráfica: historia interior, mundo exterior, relación de discrepancia, ¿no? Esto incluso va a ser muy desarrollado, se me escapó la presentación, ahí está, muy desarrollado también por George Lukács, ¿no? Donde ve decir, bueno, lo que el primer Bildungsroman busca es una manera de reunión armónica entre la historia interior y el mundo exterior. Pero claro, como dice también Bakhtin, la novela va a contar fundamentalmente la historia de esa discrepancia, ¿sí? De esa búsqueda de una armonización. El primer Bildungsroman, aquel que se escribe hasta el 1900 para algunos autores, para otros hasta el 1914, va a creer que eso es posible. Es posible que encontrar, digamos, para decirlo en términos de Hegel, el punto en donde la poesía del alma se encuentra con la prosa del mundo. Eso para el primer Bildungsroman. ¿Pero por qué? Porque la poesía del alma se subordina, renuncia a su poesía y se acoge a la prosa del mundo. ¿Sí? Eso que, digamos, la frase que me ha indignado desde mi adolescencia, de revolucionario a los 20 y conservador a los 40, cínica y despreciable, esta, digamos, tiene como antecedente esta concepción, digamos, del siglo educativo, del siglo XVIII, del iluminismo alemán, de poder pensar que la educación llevaría justamente a una urbanización que efectivamente constituye una renuncia del individuo, de aquello que nos vuelve singulares, al proyecto, digamos, general, educativo, digamos, del Estado o de la nación o del proyecto educativo, o sea, del otro con mayúsculas, ¿no? Claro, eso en 1914 o 1900, si ustedes quieren, va a quebrarse porque la humanidad tiene que hacerse cargo de que esa armonización de la prosa del mundo y la poesía del alma efectivamente tiene que poder afrontar la catástrofe que representa para las expectativas cifradas en la razón y en la educación, que representan la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo mismo va a pasar con la Segunda. Habría que preguntarse si habrá una tercera con esta pandemia, si algo se aprenderá. O sea, cuáles serán las consecuencias, ¿no? Para pensar esa prosa del mundo. Ahora, justamente por eso se dice, se concibe que ese personaje adolescente del Bildungsroman, del primer Bildungsroman, en realidad es un personaje adolescente sin expresión de la adolescencia, ¿sí? sin que aparezca esa
esa perturbación, esa storm and stress, ¿sí? Eso no aparece, porque aparece, el foco está puesto en la dimensión teleológica, es decir, el foco está expuesto en la forma final, en la forma adulta que se trata de buscar, a la que se pretende arribar, ¿no? Franco Moretti lo dice de una manera muy casi graciosa, si se quiere, que dice, bueno, todas estas novelas terminan en el matrimonio, porque es aquella, digamos, es la forma en donde la gente sienta cabeza, ¿no? Se convierte en adulto, digamos. Entonces, ahí en ese cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, Moretti dice que aparece un Bildungsroman tardío, Neubauer le llama una novela adolescente, al mismo fenómeno lo llaman de maneras diferentes, en donde justamente ¿qué consiste? Una de las marcas, uno de los índices de eso es la publicación en 1904 de Retrato del artista como adolescente de James Joyce, ¿no? Según la obra de Tonio Kruger de Thomas Mann. Son algunas de las novelas que se citan de ese cambio de siglo, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que aparece ahí? Que bueno, que ya el adulto no es confiable. El adulto no es confiable, la forma adulta no es la forma a la que se aspira, ¿no? No es la forma a la que tiene que arribar el crecimiento, la maduración. Maduro y adulto y racional no aparecen en una misma representación reunidos, ¿no? Y en segunda instancia eso va a ir progresivamente descomponiéndose de la misma forma que se van descomponiendo las formas de lo que conocemos como realismo, de la misma forma que se van descomponiendo las formas que conocemos como novela, ¿sí? Y eso hay que tener cuidado. Cuando Bakhtin habla de la asociación entre el realismo y, o sea, el nacimiento del realismo y la novela de formación, se está refiriendo al primer Bildungsroman y se está refiriendo al siglo XVIII y XIX. Pero después, cuando la novela deje de ser lo que es, y cuando la novela y el realismo deje de ser el realismo decimonónico, también la novela de formación tomará, por supuesto, otras formas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el corte que representa en los años 60 la idea de lo que ya Mais, otro teórico, llama Bildungsroman fracasado, ¿sí? Que ese es uno de los que nosotros estamos más familiarizados, ¿sí? Que es aquella expectativa, digamos, que ya el aprendizaje, las formas de integración son casi básicamente imposibles, y entonces la novela y el personaje adolescente ya no va a miméticamente mostrar de qué modo se alcanza esa forma adulta, sino que va a mostrar en todo caso de qué manera se fracasa en alcanzar esa forma adulta, o que esa forma adulta ya no es deseable, o que el aprendizaje no describe un viaje, no describe un camino, no describe un camino ascendente, sino en todo caso las formas del espirar, las formas de... voy a poner porque acá a un vecino se le ocurrió martillar. Perdón, ahí sigo. Entonces decía, las formas de... cuando, digamos, ese camino se va a volver como es un cuento de Haroldo Conti, ¿no? Hay que saltar del camino, saltar de un camino como un león, ¿no? Entonces, es decir, se salta del camino, es difícil aprender a vivir, es difícil crecer, y en eso está el fracaso, ¿no? En la idea de que no es que se lamenta no llegar o no alcanzar esa forma final teleológica del primer Bildungsroman, sino en todo caso que se pone el énfasis en las renuncias que eso suponía, ¿sí? En las renuncias que eso suponía y no el éxito como se describía, digamos, o en todo caso, si quieren, es el triunfo del verde de Goethe por sobre el virgen de Goethe. Eso lo dicen mucho de la bibliografía, ¿no? Piensen que estas novelas, si ustedes se fijan, si empiezan a hacer una lista y si se ponen a jugar con el mapita ese que yo armé, van a descubrir y comprobar algo que es verdad, por lo menos empírica, que es que a partir del siglo XVIII muchas de las novelas tienen el nombre propio de su protagonista, ¿no? Y ese nombre propio pasa a ser como una especie de representación que intercambia con cierta idea o cierto valor, cierta representación, ¿no? Entonces, bueno,
digamos, la novela del siglo XVIII y de lo que vendrá a partir de ahí se escribe mucho la tensión entre estos dos personajes de Goethe, ¿no? Entre la expresión, digamos, de la irracionalidad que representa Werther, de la pasión, de la turbulencia que representa Werther, y del cálculo y la aspiración al matrimonio que representa Wilhelm, el Guillermo de Goethe. Actualmente, últimamente, en los últimos años, les doy un ejemplo, entre otros, de un texto teórico que se acaba de publicar, de un profesor mexicano radicado en Canadá, que se llama Alejandro Zamora, que habla del concepto de novela de deformación, ¿no? Porque ya no sería ni fracasado, sino que justamente esa novela de deformación tendría justamente esos personajes narrativos nuevos que exigen formas narrativas que yo en su momento las describí con un término que tomé de la obra de Viktor Gombrowicz, que es la idea de la inmadurez de la forma, ¿no? Son memorias del tiempo de inmadurez, ¿no? Digamos que he tratado de trazarles como un arco que va desde la aparición de ese yo del siglo XVIII, de esa historia interior y de esa narración teleológica que, digamos, en donde se exaltan los valores de la madurez, hasta un camino, o sea, tras un desarrollo, una hipérbole, por el cual hoy, digamos, de alguna manera la novela pone el énfasis en otro aspecto, en el aspecto justamente del fracaso, la deformación, de todas las formas de la renuncia antes que la armonía con el mundo exterior. Bien. Creo que... Bien. Hasta aquí, a ver, voy a interrumpir mínimamente esto aquí. Y me siguen, si nos seguimos entendiendo hasta aquí, más o menos, ¿quieren que nos detengamos en algo? O pasaríamos a un tercer momento. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Como dice, que calla otorga, así que lo hago valer. Bárbaro, me alegro. Continuamos entonces. Vamos hacia aquí. Bien, entonces decíamos, teníamos a ese personaje de la novela adolescente del siglo XX. Hay una expresión que adoro realmente. Saer está en sus papeles de trabajo. Vieron que en los últimos años se publicaron los borradores de, digamos, los cuadernos de notas, los papeles de trabajo de Saer, en donde él dice en un momento, se refiere a la adolescencia como un estado de emergencia. Es una expresión que quisiera estar a la altura de todo lo que dice esa expresión, ¿no? Que ya he vuelto sobre ella muchas veces y me parece que nunca termino de decir lo que quiero decir. Porque esa idea de emergencia, ¿no? Por un lado, el sentido de la emergencia como que aparece, ¿no? Que aparece en la vida social, que emerge de algo que está sumergido, digamos, en ese sentido, ¿no? Emergencia como algo que aparece. Pero al mismo tiempo, la emergencia como temporalidad, ¿no? Como la ansiedad de crecer, ¿no? De estado de emergencia, de que... hay una frase también de Nanino, de Germán García, ¿no? Que en donde el personaje, que es Germán García, digamos, un personaje autobiográfico, dice como que el mundo era tan amplio, tan grande que no sabíamos por dónde entrar, ¿no? Por dónde abordarlo, ¿no? Y algo de eso hay en el personaje adolescente, ¿no? De esa idea eso es lo que me parece que dice Saer cuando habla de ese estado de emergencia en su representación del siglo XX, ¿no? Este personaje que, les voy a leer una cita, es una cita que también vuelve yo tendría que hacer otro mapa de todas las novelas en donde vuelve esta cita. Acá yo la voy a tomar de una novelita que se llama El Chico, de Roberto Videla. El Chico de Roberto Videla es una novela de un personaje gay, ¿sí? Que
empieza diciendo algo para recordar, dice, el chico tiene 19 años. Roberto Videla es un escritor mendocino, lo tienen en el mapa. 19 años y 9 meses, cumplirá los 20 el 30 de septiembre. Y dice, y esta es la cita que repite Osvaldo Reynoso, si no recuerdo mal, Germán García en alguna parte, dice, ya leyó, tengo 20 años, no le permitiré a nadie decir que son los mejores años de su vida, que escribió Paul Nizan. Esta cita vuelve en varias novelas y en varios textos sobre la adolescencia. Tengo 20 años, no le permitiré a nadie decir que son los mejores años de mi vida o de la vida. Esa frase creo que es lo que se pone en juego, los sentidos que se pone en juego en la idea de estado de emergencia de Saer, ¿no? Es reescritura, y esto ahí es donde llego, digamos, vuelvo, como decía Quintiliano, retomo mi tesis inicial para que sea eficaz mi argumentación. Retomo la tesis inicial en el sentido de que los personajes no son copia de copia, se construyen en función de matrices, de personajes matrices que están en la memoria de las representaciones literarias del personaje adolescente. Entonces este estado de emergencia es como una cosa medio camino entre el adolescente romántico de Rousseau, de Goethe, y el pícaro, que se convierte en el pibe, ¿sí? Los pibes hoy, ayer, siglo XX, son la reescritura del pícaro. Cuando yo digo reescritura profunda, porque no son homologables las narraciones, ni las representaciones, ni los momentos históricos, pero sí esa idea de la lucha por la vida, ¿no? De que no son los mejores, no les voy a permitir que digan que son los mejores años de la vida, ¿no? Entonces, hay ese personaje adolescente del siglo XX, decíamos ahí, ya no hay una traza de la línea ascendente, ya no hay un relato biográfico, y algunos de los personajes, bueno, les mencioné algunos de las obras, tal vez casi antojadizas, pero bueno, el Retrato de artista adolescente, El guardián en el centeno, el personaje autobiográfico de Germán García, de Nanina, escrito en 1968 y prohibido a los 4 meses de su publicación, ¿no? Pero quisiera ahora ir a pensar qué pasó en la literatura argentina, de qué manera la literatura argentina, de qué manera nuestra literatura digamos, entra en esta trama que nos remonta desde la efemisia griega, ¿no? De qué manera entra la memoria del género, de qué manera siempre hay que pensar que las literaturas, y eso también es un concepto que estaba en la presentación muy interesante del equipo de Patricia Bustamante, que es la idea del sistema literario, ¿no? En el sentido de que las literaturas mantienen relaciones entre sí, dentro de un sistema y lo que se llaman los polisistemas, ¿no? Las relaciones entre las distintas literaturas nacionales, las distintas literaturas, o sea, no hay una relación de influencia, como estábamos acostumbrados a pensar en términos positivistas, sino una relación de tensiones, donde se dan importaciones, préstamos, digamos, distintos recorridos de tópicos, formas narrativas, vinculaciones entre los autores, entre las lenguas, a través del fenómeno tan importante de la traducción, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de sistema literario es un concepto que nos permite a veces salir de esa simplificación de decir, bueno, la influencia de fulano en sultano. A veces no hay influencias directas, sino que hay estos caminos, ¿sí?, complejos de los polisistemas literarios. Entonces decía, la literatura argentina, en principio, si tenemos que reconocer un origen, digamos, de literatura con personaje adolescente. Hay un adolescente en El Matadero, digo, por ejemplo. Tenemos un personaje adolescente en El Matadero, pero no es el principal, no está organizado como un discurso en torno a la adolescencia. Pero sí hay un discurso en torno a la adolescencia y en torno a la infancia, y la salida de la infancia o la salida de la adolescencia y entrar en la madurez en las memorias del siglo XIX argentino.
Mansilla, Sarmiento, bueno, Recuerdos de Provincia, Cané, el inolvidable, por muchos motivos buenos y malos, Juvenilia, ¿no? Ese personaje de las memorias del siglo XIX argentino es un personaje que, digamos, todavía tiene poca historia interior, ¿sí? Por supuesto que eso ha sido tan trabajado que no voy a volver sobre eso porque podemos pensar a este personaje dentro de las mismas constantes sobre las cuales ha sido trabajada la literatura autobiográfica del siglo XIX, es decir, estos personajes, Mansilla, Sarmiento, Cané, son aquellos que se consideran parte de una historia vital, vital en el sentido no solo de esencial, sino la propia vida de la nación. Entonces, cuando están contando su vida y sus años de aprendizaje, están contando los años de aprendizaje de la nación, ¿no es cierto? De aquellos que van a ser la historia de... contar una historia del país, una historia de la nación. Hago un salto ahí al otro personaje que nosotros lo tenemos, lo elegimos con Gustavo cuando pensamos en crear el blog. Esa foto, digamos, de Cortázar en la Rambla marplatense, con ese adolescente que, ¿de dónde salta? Salta de atrás, salta de él, sale de él. Bien, cuando yo, de hecho, empecé a escribir mi tesis doctoral a muchos años, digamos, a escribir, cuando decía que iba a trabajar sobre la adolescencia y sobre las representaciones de adolescencia en los años 60, muchos amigos, hasta con buena voluntad, me miraban como diciendo, esta chica no tiene rumbo, porque Cortázar, me decían todos, enseguida, si uno saliera a hacer una encuesta, el personaje cortázariano, el personaje adolescente de esta literatura, por cierto que sería siempre el personaje de Cortázar. Y ahí hay una cuestión muy significativa y muy interesante para pensar, porque no se trata solamente, y por eso, digamos, el juego de las preposiciones de compara adolescentes y esa imagen de Cortázar sentado en la Rambla, porque piensen que no solo es que Cortázar tiene muchos cuentos en donde aparece el personaje adolescente y tal vez probablemente el primer personaje adolescente de Cortázar en el sentido de primer, o sea, más visible, emblemático, es con la publicación de el personaje de Felipe Trejo en los premios, la primera novela de Cortázar publicada en 1960, ¿no? Ahí ese personaje, digamos, inaugura toda una serie de personajes que todo el mundo recordará, digamos, en mayor o en menor medida, que todos los que hemos cursado la lectura de la cuentística de Cortázar, ¿no? Los personajes, las chicas de siestas, los del cuento siestas, y los personajes que a la hora de la siesta hacen cualquiera, ¿no? Que, digamos, pensando en los venenos, pensando en final de juego, pensando en la señorita Cora, en algunos de los cuentos que me vienen a la memoria, ¿no? Pero el caso particular del personaje cortázariano es que Cortázar mismo se construye a sí mismo como personaje adolescente, se autofigura, diría Silvia Molloy, como adolescente. La construcción del cronopio, de ese no estar del todo, son todas formas de las, digamos, de una subjetividad que escapa a la forma acabada, a la forma terminada, ¿no? Justamente son personajes que definen, que le asignan un valor al no estar de todo, al estar en un periodo de transición, o sea, un valor a lo adolescente. Y aparte, si ustedes exploran toda la iconografía, digamos así, cortázariana, Cortázar siempre construye un personaje, sí,
digamos, de aquel que nunca crece, ¿no? De aquel que nunca crece, o sea, nunca se vuelve adulto, ¿no? También, por supuesto, la insistencia sobre el juego, por ejemplo, es otra de las formas de asociar su imagen a la idea de adolescencia, que bueno, como les decía, entonces eso es lo que ha consolidado la asociación entre adolescencia y literatura de Cortázar, por la que por otra parte también generaciones, probablemente hasta la mía más o menos, si pudiera hacer rápidamente así un mapa, han o hemos crecido con la lectura de Cortázar. Hoy ya lo pondría un poco en discusión, ¿no? Porque digamos, tiene formas de mayor distancia con los nuevos lectores, especialmente en función de ciertas referencias que a lo mejor son oscuras y demás, entonces no hay tanta afinidad, digamos, pero hay una retroalimentación que atraviesa la idea de personaje, de autofiguración del autor y de, digamos, intereses del lector, que se consolida fuertemente en los años 60 y entonces hoy aparece casi como términos intercambiables. Cualquiera que diga, bueno, personaje adolescente, la primera imagen que se le ocurre en la literatura argentina es la de Cortázar. Cuando no es así, de ninguna manera. O sea, no es que no sea el personaje adolescente significativo en Cortázar, sino que hay muchísima literatura en los años 60 de personaje adolescente, y eso fue lo que intenté demostrar en su momento con mi tesis, entre otros, también, perdón, y antes de pasar a esto, y lo que también quería decir, bueno, que ese personaje cortasariano que pierde el tiempo, que juega, que lee, que descubre el sexo a la hora de la siesta en los libros prohibidos, es un personaje, digamos, evidentemente romántico. Mientras que se escribe ese personaje romántico, digamos, la vereda del frente, comillas, es decir, digamos, en la circulación de otras literaturas podemos encontrar los relatos crispados, le llamaba yo, de Conti, de Briante, que también tienen personajes adolescentes, los de las hamacas voladoras, el personaje de La Jaula, el personaje de Sudeste, digamos, el que aprende los oficios del río Sudeste, son personajes adolescentes que de ninguna manera tienen la traza de los personajes cortasarianos, porque los personajes de Cortázar son de clase media, digamos, llamémoslo así, son personajes burgueses. Son estrictamente adolescentes si volvemos y retomamos esto que decíamos, el tiempo y espacio de la moratoria, mientras que los otros tienen que crecer de golpe. Y estoy apropiando de la designación de la película que llegó al cine alrededor de La Jaula de Haroldo Conti, ¿no? Crecer de golpe. Tienen que crecer de golpe, es difícil aprender a vivir, como dice también la novela de Verbitsky, creo que no es un adolescente sino un joven, y esos personajes de Conti y de Briante son la herencia, digamos, se escriben sobre el horizonte de Silvio Astier. Fíjense que yo lo puse ahí como nombre propio, ¿no? Porque Silvio Astier es Silvio Astier, no es el personaje de Roberto Arlt, porque no tiene otro personaje de la misma condición, ¿no? Es el personaje autobiográfico, el personaje que se escribe en una de nuestras principales novelas de aprendizaje, y es un personaje pícaro, es otra forma de picaresca, que como decía, bueno, antes, se nutre, ¿sí? Se nutre de la tradición picaresca del personaje y lo lleva y lo pone en juego en otro orden que es el espacio-tiempo de las primeras décadas del siglo XX y de los nuevos, lo que ya sabemos, los dos personajes de la sociabilidad argentina, de la inmigración, ¿no? Silvio Astier está en los relatos crispados de Conti y de Briante, en Silvio Astier está el Lazarillo, aquel que traiciona es aquel que antes mentía. Puse ahí otro autor que ya es poco leído y que se lo recuerdan en general más por sus narrativas sobre personaje infantil que antes que adolescente,
pero ese es el caso, en el caso de Álvaro Yunque, de su narrativa de los años 20, ¿sí? La primera narrativa de Álvaro Yunque, los cuentos de Jauja, por ejemplo, uno de los libros de Álvaro Yunque, es una narrativa que tiene un personaje infantil, ¿no? Es un niño. Mientras que la narrativa de los años 60, que están en otros volúmenes de Yunque, como por ejemplo, uno se llama Andador, 13 años, una de las novelas, de la antología se llama Andador, otro se llama 13 años, otro se llama Los Muchachos del Sur, en donde aparecen, digamos, muchachos en lo que una vez Gustavo llamó, y yo recuperé, y nos hemos reído mucho y aprendido mucho de eso, una paideia de izquierda, es decir, una especie de escuela de la vida de izquierda. Los textos de Álvaro Yunque reponen, digamos, ahí sí, una mímesis en el sentido del realismo socialista, es digamos, un continuo didactismo, ¿no? En esos cuentos, en donde la idea repone la idea del explotado y la explotación, donde los explotados son los adolescentes, son los niños, y los explotadores a veces son efectivamente explotadores en cualquiera de las formas del trabajo rentado, pero también muchas veces los padres. Los padres aparecen como la figura del opresor, y del cual los adolescentes o los niños se liberarían en esa paideia de izquierda, ¿no? Muy interesante volver a leer la literatura de Álvaro Yunque desde otro lugar. Les recomiendo en ese sentido que hay un sitio en internet, donde ustedes pongan Álvaro Yunque y van a encontrar que su hija lleva adelante una página en internet donde están colgados todos los libros de Álvaro Yunque en forma gratuita, así que los invito a recorrerlos. Ultimísima expresión, esto digamos que está, como dicen ahora, work in progress, sobre lo que muchos me preguntaban, ¿y qué pasa hoy? Digamos, ¿qué pasa en los últimos meses? Es algo que estoy leyendo, que voy leyendo, que he hecho algunos escritos a este respecto, de qué pasa hoy con los personajes adolescentes, ¿no? Y bueno, entonces se me ocurrió armar esta frase de Esperanza Overall, niños bobos y niñas zombies, ¿no? Esperanza Overall que en realidad es un chiste, ¿no? De overall, por sobre todos, en inglés, y al mismo tiempo el overall del trabajo, ¿no? Esperanza Overall es la protagonista de La asesina de Lady Di, la novela de Alejandro López, publicada en el año 2001, creo que fue finalista del Premio Planeta, si no recuerdo mal, en donde aparece es una Sylvia Astier de fin del siglo XX, ¿no? En el sentido de que si Sylvia Astier aprende de las novelas de los folletines, un lector de folletines, Esperanza Overall es una lectora de las revistas de la programación televisiva, de los funestos almuerzos de Mirta Legrand, de las revistas del corazón, y entonces esa es su, digamos, su formación, sus lecturas de formación. También es una novela de aprendizaje de una voz que la vuelve al final, que nos la revela, una voz de una muerta, de una medium, ¿no? Es un personaje interesante si pensamos que si decíamos que la novela realista del siglo XVIII, de la novela de formación, estaba recorrida como un viaje teleológico, ascendente, hasta un lugar de la maduración y de la adultez, aquí tenemos la voz que solo al final del recorrido, de la diégesis de la narración, nos enteramos que está muerta, ¿no? Es decir, alguien que no va a crecer, y que es pura imagen, ¿no? La imagen las imágenes que recorta, las imágenes de su vudú, las imágenes de Ricky Martin de que se enamora. Niño bobo lo tomo de una novela que también les puse en el mapa,
que es esta novela, no sé por dónde estarás, acá debe ser, por estoy pensando en la cámara, El niño bobo de Diego Meret, que es una novela, se lo puse como una novela muy reciente, ¿sí? Una novela del 2018, ¿sí? Es un clásico Bildungsroman, que construye una forma de picaresca, pero digamos también, ¿no? Donde todo el tiempo se está expresando esa incompatibilidad por el mundo. Niñas Zombies refiere a los personajes adolescentes de Mariana Enríquez, Esperanza Overol es una zombie, es decir, hay lo que uno puede percibir, digamos, en la narrativa argentina contemporánea, de personaje adolescente, y no solamente argentina, sino estoy pensando ahora estoy pensando en una novela que a mí me gustó mucho, que la tienen en el mapa, que se llama, a ver si la tengo aquí para compartírsela, sí, es Juegos Florales, una novela de Vladimir Rivera Órdenes, un escritor chileno, también de una estructura clásica en el sentido de aprendizaje, pero también es un niño autista, es un adolescente autista, ¿no? Y que tiene algunos momentos, la novela, digamos, en donde se termina el contrato realista, ¿no? Esa es una derivación interesante de que está tomando la novela de personaje adolescente, ya donde el adolescente ya no está dando cuenta del mundo, sino de otras posibilidades de vida, otras formas de vida, ¿no? Y en eso estamos investigando o viendo de qué se trata. ¿Sí? Pero bueno, yo sé que ustedes leyeron, por ejemplo, La Fiesta, ¿cómo se llama? La Fiesta, ¿sí? La novela, no me acuerdo el nombre, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. La Fiesta, de todos esos personajes adolescentes, en donde, digamos, la idea es pensar que como la literatura juvenil, digamos, se nutre o parte, digamos, de estos modelos de otras zonas del sistema literario, y cómo, digamos, entonces, esos modelos implican representaciones a las cuales, digamos, no solo, digamos, la mediación editorial interviene, sino también nosotros como docentes, ¿no? Como ahora se dice mediadores, no estoy muy de acuerdo de llamarlo así, pero digamos sí, los mediadores o los docentes también de alguna manera contribuimos en ratificar o no esas representaciones de adolescencia y las naturalizamos o las vemos como un desarrollo histórico o literario como tal. Bueno, por mi parte, en cuanto desde el punto de vista de la exposición sería aquí, y aquí acá dice, la literatura, voy a leer porque no me llegaban no veía el chat. Dice, Gustavo dice, la literatura beatnik de los 60, por ejemplo, literatura de viaje adolescente. Así es, exactamente. Lo que son un poco como más grandes, ¿no? Son como más jóvenes. No he tenido tiempo de leerlo desde esta perspectiva, esa literatura, pero lo pensé en volver a leer eso cuando salió esta novela que se llama The Road, digamos, en qué manera se reescribía esa historia beatnik. Abelardo Castillo, por supuesto, claro que sí. Ese nos falta, se me cayó del mapa, Abelardo Castillo. Eva, lo sumamos a Abelardo Castillo al mapa. Juvenilia, claro que sí, así. Bien. Soy todo oído para charlar un ratito. Si me quieren contar, por ejemplo, que otro se me cayó del mapa, estaría buenísimo. The Road, sí, así es, The Road. Ya te digo, se llama, dame 2 segundos, está la película también, me parece, porque lo que está de moda esa película, porque al mismo tiempo, sí está la película también, espera que ya te digo, dame 2 segundos, porque no me acuerdo del señor, se llama, acá lo encontré, allá voy. Viggo Mortensen. El actor, sí. Sí.
Let Me In, una peli del 2010, Viggo Mortensen de Road, sí, el personaje. Y la novela, el autor se llama, oh, ya no me perdí, estoy mayor ya para recordar de memoria, ¿dónde está? Cormac McCarthy. A ver, está, Cormac McCarthy. Lo que tiene, está, Marcela, gracias. Lo que tiene esta novela, que está muy de moda, es generado mucho porque es un clima, la fiesta ajena de Hecker, sí, tenés razón. Ahí ya vamos a apuntar a esos que se nos cayó en el mapa literalmente. The Road está de moda porque no solo por la película, sino por el hecho de que es un ambiente distópico. Y entonces lo que tiene de interesante es que, bueno, por eso vieron que la distopía está como en el foco hoy, entonces ese es el problema. Sí, yo recomendaba recién también Déjame entrar, que es del 2010, ahí en esta película, que yo no sé si proviene de una novela, eso no lo averigüé, pero me parece que reúne muchas de las condiciones que vos, Paola, comentás acá, que realmente me pareció súper interesante tu clase, me encantó esa clasificación que hiciste, me súper sirve. La verdad que te la agradezco. Y esa película, que quizás esté la novela, no lo sé, Déjame entrar, plantea varios de estas características y a la vez la cuestión de la soledad, como también, viste que estos personajes aparecen muy solos, Sí. y entonces en esa soledad, ¿qué es lo que van encontrando? Te la recomiendo, ¿no? Que me parece que para tu recorrido es ideal. Y bueno, y es a la vez una historia, porque vos pusiste acá, también, ¿no? Niños bobos y niñas zombies. La niña es vampiro. A mí Sí, sí, pero rechazo un montón las historias esas de vampiros, pero esta tiene un nivel de realismo que realmente vale la pena. La no, pero es que recomiendo. hay algo, es que no sé qué está pasando con eso. A mí, en realidad, creo que sé, o sea, pero no tengo que corroborar en un corpus. Lo que me parece que esta novela, que este personaje adolescente, siempre adolescente es lo que es informe, digamos, es aquello que es lo otro. O sea, como le decía, esa definición negativa o relacional, ¿no? Y entonces me parece que de alguna manera también está nombrando a todas estas formas de vida que no son las formas de vida como se habla hoy de los imperativos biopolíticos, o sea, que se salen de los imperativos biopolíticos. El ejemplo más claro de eso, más claro de esas formas que son otras, probablemente sea Chicos de Vicio, ¿no? Chicos, que es la novela que dio lugar a la película XY. XY, si vieron la película, claro, ahí está, Gustavo me lo dice, XY es Chicos de Vicio. Y es una novela que me parece, el cuento se llama Cinismo, exactamente. El libro se llama, profe, quedan 10 minutos. Bueno, el libro se llama Chicos, ¿sí? Y ahí tengo que anotar, porque esto Meet me borra. Ah, no, pero después queda ¿cómo se llama? El libro, el chat queda registrado, porque se van los datos. Bueno, por mi parte entonces, así que Gustavo me está echando. Los saludo. Paola, Sí, decime. perdón, yo no te quisiera más que yo dar recomendación, pedirte recomendación, porque Sí. la verdad que yo doy fe que sucede esto, ¿no es cierto? Las novelas distópicas están a full y uno encuentra muchísimo material para jóvenes adultos en términos de cuentos cortos y novelas, pero me pasa que más allá de que estoy tratando de incorporar por ahí novelas gráficas o ahora, como si fuera radioteatro, el uso de podcast, me encantaría obras de teatro dirigidas a jóvenes lectores, y no encuentro. ¿Vos tendrás alguna para recomendar? Es mucho, ¿no? O sea, Miller y eran todos mis hijos, pero un poco menos que eso no encuentro. No, lo único que repararía, Rocío, en diferenciar en esto, porque viene bárbaro en relación con lo que
nos reúne hoy acá, es que lo que yo estoy diciendo son novelas o cuentos, qué sé yo, de personajes adolescentes, que no necesariamente son para adolescentes. Diferenciemos preposiciones, juguemos a las preposiciones. En ese sentido, sí, lo que vos decís es que a mí me ha pasado, con eso, yo soy muy mala lectora de teatro, realmente, o sea, el teatro, digamos, la poesía es el teatro, hago agua, pero el teatro peor que la poesía. Y la verdad, no he leído nada, ningún repertorio interesante. Sí, he chusmeado en algunas, viste, en esos que se llaman hoy el teatro, le llaman el teatro bonsai, que son obras extremadamente breves. He explorado haber visto ahí, pero bueno, no con personaje adolescente yo no recuerdo, no tengo referencia. Claro, la unidad de tiempo es complicada, pero ves, podría ser, bueno, por ejemplo, alguien que de alguna manera, digamos, no está el foco ahí, pero que yo, la señorita Julia, por ejemplo, de alguna manera, es un personaje que crece, es una chica joven, digámoslo así, ¿no? Y hay un aprendizaje del otro, pero no es un adolescente, ¿no? Digo, estoy pensando en la novela. No, la verdad que no. Si sé de algo y si encuentro, aviso. Porque no. Muchas gracias. Te aviso con Gustavo. Bueno. Bien, entonces, esos links se puede descargar. ¿Qué sería eso, Carolina, que estás compartiendo vos? No sé. Bueno, me alegro que les haya gustado y seguimos en contacto en relación... y lo de los cómics, sí, lo único que yo les puse ahí es, en el mapa, les agregué una novela que está siendo muy leída en las escuelas en el mundo, digámoslo así groseramente, rápidamente, fuera del país, quiero decir, que es la de Persépolis. Vieron que está como Persépolis de... no lo puedo pronunciar, Magdalet, Trapani o algo así. Sí. Está, incluso para descargar, creo que está en internet por ahí pirateada, pero bueno, una novela gráfica, ahí está, Marjanit Trapani. Es una novela gráfica. Los protagonistas de las mangas japonesas, lo que pasa en las mangas japonesas, lo poco que he leído, son adolescentes pero con representaciones de adultos. No hay como una representación adolescente de adolescente, es como un dato vital nada más de la edad, que son personajes jóvenes. No, y lo que sucede ahora en literatura inglesa es que se están tomando novelas juveniles y se convierten en obras de teatro. Está pasando con Matar a un ruiseñor, por ejemplo, Claro. Hay varias, pero claro, son convertidas, no es que nacen así. No fueron obras de teatro de su origen. Bueno, ¿me escuchan? No, por ahí esto es una marca de época, digo, los videojuegos se trasladan a películas, las películas después se trasladan a Netflix, digamos, esto de conectar interdisciplinas más de esta época, digo, es un hábito de esta época. Por supuesto. Son distintas narrativas, ¿no? Y sí, las narrativas de los videojuegos también. Lo que pasa es que hasta donde me da el conocimiento también, las narrativas de los videojuegos y la novela gráfica está haciendo como un efecto Hollywood. Está tomando representaciones, personajes y demás. No hay creación, no hay como nuevas figuraciones. No hay nuevas figuraciones, son todas apropiaciones en nuevos lenguajes de tradiciones que vienen de la literatura, ¿no? La literatura sigue proveyendo de todas esos de representaciones. Por el momento, exacto, reversionadas, remixadas, pero yo no he visto, por lo menos, insisto, no conozco todo el espectro, no veo nuevas figuraciones, nuevas representaciones, no veo eso. Creo que Coming of Age de las mangas japonesas es relativamente nuevo. Bien, perfecto. Bueno, lo que pasa en literatura, por ejemplo, podés ver lo que pasó con el Martín Fierro, que también es un recorrido de Bildurroma más o menos, con lo que hace Cabezón Cámara tomándolo desde otro punto de vista, que hace ese recorrido en la China. Sí, pero pasa que, bueno, ahí en la China Iron, o sea, no tenemos un adolescente y no hay un aprendizaje, digamos, en realidad lo que hay, tanto el personaje de la China como, o sea, es otra cosa, digamos, lo que tendría en común es la idea de
bueno, esto de que está, más que invenciones nuevas, hay reinvenciones, ¿no? Eso sí, hay como redefiniciones, que la literatura de hoy se hace mucho de los restos del de ayer, de la de ayer, pero no, parece que es difícil crear algo nuevo. O bueno, o hay que definir qué es lo nuevo, porque en la realidad el Martín Fierro visto de la mirada de la China es algo nuevo, digamos, sin duda que sí, pero no es una novedad en el sentido de una creación radicalmente diferente a la tradición, sino una reescritura o reinvención de la tradición, ¿no? Así que, bien. Bueno, Gustavo. Muchísimas gracias. No nos queda tiempo para más comentarios, estamos al límite. Imagino que en el blog va a aparecer al menos la foto de la tapa de tu libro. Quiero que Sí, está por ahí, está. sí, porque quiero ser enfático en recomendar el libro de Paola, que es su trabajo de tesis, que está publicado en la editorial Miño y Dávila, y bueno, donde incluso hay un recorrido, ¿no? Estoy pensando en el recorrido latinoamericano, Sí. que Paola hace a través de, ¿no?, narrativas de Sí, México, de lo mencioné Perú. brevemente por Sí, José sí, lo escuché, Agustín, pero no pude, no hay más tiempo. pero es un libro de largo aliento Hay unas páginas. para leer e informarse de un recorrido posible que es el anticipo de este otro mapa que tenemos ahora, que nos va a servir de referencia. Vamos a jugar a mirar cuántas leímos de todas. Esa, ¿la tengo o no la tengo? La tengo o no la tengo, sí, esa parte lúdica me encantó. Así que hay un corpus muy potente ahí también para ir recorriendo. Bueno, nos vamos a reencontrar el 16, que va a estar la profesora Mirta Gloria Fernández, que ha trabajado y sigue trabajando en formación y en prácticas de taller en contextos de encierro, con adolescentes que están en conflicto con la ley, y ahí hay todo un desarrollo. Y bueno, como completando esta idea, ¿no?, de las preposiciones de las que venimos hablando. Muchísimas gracias, Paola, un placer, y podríamos haber quedado, no sé, 2 horas más, 3 horas más escuchándote, no hay duda. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a todos Un y jueguen placer mucho en enorme. el mapa y me pasan datos. Chau, hasta luego. Chao, hasta luego, Chao, gracias. gracias. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Pau. Chao. Alguien se quedó. ¿Cómo cierro esto? Mira,